Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otro estudio más en la Palabra de Dios. Nuestro tema el día de hoy es el de vestirnos para las bodas del Cordero, la tercera parte y parte final. Solo permítanme un momentito, voy a compartirla. Ahí estamos ya, listos. Muy bien. Para el tema de vestirnos para la novia, hemos utilizado el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 1 hasta el 36, que nos hablan precisamente versículo 33, que nos habla precisamente de tres temas. Uno, cómo es el ajuar de la novia, cómo hacer el ajuar de la novia y cómo se ve la novia cuando ya está vestida con ese ajuar. La primera parte de cómo es el ajuar lo tenemos en Efesios del versículo 5, del 1 al versículo 13. Luego, cómo hacer el ajuar lo tenemos del versículo 14 al 21, y hoy vamos a ver del versículo 22 al 33 cómo se ve la novia, cómo es la novia cuando ya está vestida para las bodas del Cordero. Obviamente usted y yo todavía no hemos llegado muy probablemente a ese ajuar completo, a estar vestidos completamente de novia, pero la enseñanza lo que persigue es que nos enfoquemos, nos pongamos de meta, alcanzar esos niveles con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a transformar de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo, en esa novia conforme al corazón de Dios. El tema fundamental en esto no es que alcancemos la perfección. El tema fundamental de todo esto para ser la novia es que en nuestro corazón exista el anhelo de serlo, y que estemos, no solo que exista el anhelo, sino que exista la decisión, la convicción, el compromiso de lograrlo. Anhelar las cosas es fácil, pero tomar las decisiones que se requieren para alcanzar lo que anhelamos es otra cosa. El Señor dice que si nos deleitamos en Él nos concederá los anhelos, los deseos de nuestro corazón. Si nosotros verdaderamente anhelamos en nuestro corazón y nos deleitamos en eso y buscamos y alcanzar esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el Señor nos va a conceder el anhelo de nuestro corazón, nos lo va a ir concediendo gradualmente por la obra del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor no va a hacer nada en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestra decisión, en contra de nuestro acuerdo. La palabra de Dios dice que si nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo, donde dos estén de acuerdo, el Señor hará lo que le pidamos. Si nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo en hacer la voluntad del Padre, que es que seamos la novia, el Señor nos va a conceder ese deseo, pero tenemos que tener el anhelo en el corazón. La diferencia entre David y cualquier otro rey de Israel, incluido Saúl, es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y eso qué significa? Él anhelaba lo que Dios anhelaba para él. De la misma manera, usted y yo, para ser la novia, necesitamos anhelar ser esa novia, anhelar lo que Dios quiere que sea esa novia. Por eso es esta enseñanza que sería bueno que la tuviéramos siempre presente y que fuera nuestro enfoque para poder, para caminar hacia esa meta, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, que es el ser la novia realmente. No toda la iglesia, no todos los que son salvos van a ser la novia. La palabra de Dios nos habla de que hay creyentes, hay discípulos, hay obreros, hay amigos, hay hijos de Dios, y ahí está la novia.
va a depender del anhelo de nuestro corazón y de las decisiones y las acciones que tomemos para alcanzar esos niveles. Y esas acciones no son que nosotros las hagamos por nosotros mismos y que nosotros las decidamos. Es realmente el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Lo que necesitamos es seguir esa dirección del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se va a encargar de transformarnos, pero usted y yo necesitamos estar enfocados en esa transformación, tenerla siempre presente para ser colaborador del Espíritu Santo en esa transformación y no un estorbo. Dicho todo esto, que es la introducción, entonces ahora vamos a leer lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 32, que es la descripción de la novia, la descripción de la futura esposa de Cristo. Dice la palabra en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una cosa que necesitamos notar, que está aquí en el último versículo que leímos en Efesios capítulo 5, versículo 32, que si bien esta enseñanza sirve para enseñar acerca del matrimonio, el objetivo principal, fundamental, de que el Espíritu Santo se lo haya dictado a Pablo, era para revelar el misterio de la iglesia, el misterio de la relación de Cristo con la iglesia, usando la figura del matrimonio y como corolario o como algo adicional, pues obviamente la enseñanza para el matrimonio, pero primordialmente el objetivo de esta enseñanza es enseñarnos acerca de la relación de Cristo con su iglesia. De tal manera que cuando analizando las características que nos da aquí la palabra de cómo es Cristo con su iglesia, podemos saber qué es lo que Él espera de nosotros para que seamos esa novia que Él está preparando. En primer lugar, dice la palabra en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Jesús es la cabeza de la iglesia, y que Él sea la cabeza de la iglesia no es solamente un título nominal. Que Él sea la cabeza de la iglesia significa que Él es quien la dirige, que Él es el que le da su crecimiento, que Él la edifica, que Él la afirma, que Él la perfecciona, que Él la establece. Todo esto lo encontramos en la palabra en Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 6 al 7, en Efesios 4:11 al 16 y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 10. Entonces, ¿qué implica eso para nosotros? Que en primer lugar la iglesia necesita estar sujeta a Cristo, y estar sujeta a Cristo es en primer lugar obedecerle, honrarle, respetarle, reverenciarle en amor, no por obligación, no simplemente por mandamiento, sino por amor, por agradecimiento, por necesidad, por conveniencia. Recordemos, el creyente no tiene que hacer nada para ser salvo. Él es salvo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero lo que sí es que necesitamos hacer ciertas cosas, vivir ciertas cosas, experimentar ciertas cosas para vivir en la plenitud que Cristo
tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos orar, necesitamos alabar, necesitamos tener un corazón agradecido, necesitamos estar siempre gozosos, orar sin cesar, diezmar, ofrendar, dar primicias, amar al prójimo, perdonarle, etcétera, pero no es por obligación, es por nuestra conveniencia, es por nuestra necesidad, porque ello va a determinar la calidad de vida que usted y yo podemos alcanzar en Cristo Jesús. Recuérdese que Él ya pagó el precio para que usted y yo vivamos en una vida plena. Ahora usted y yo necesitamos someternos a la obediencia de la palabra y a la guianza del Espíritu Santo para poder alcanzar esa plenitud de vida que Cristo ya pagó para nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si nosotros no hacemos estas cosas, pues Dios no pierde, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue siendo el Dios de amor, de misericordia, de justicia, el Dios santo, el Dios justo, el Dios que tiene todo el mundo bajo control, el Dios que está ejecutando sus planes para llevar al mundo al final, ya sea para condenación a los que no creen en Él y para vida eterna a los que creen en Él. Hagamos o no hagamos nosotros, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero los que necesitamos hacer esas cosas somos nosotros, porque a través de hacer esas cosas que nos guía el Espíritu Santo y nos enseña la palabra, vamos a alcanzar esa plenitud de vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros, que Él quiere que vivamos cada uno de nosotros. La palabra dice muy claramente en Jeremías 29:11 que Dios sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para irnos perfeccionando de día en día hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios lo quiere hacer. Ahora depende de usted y de mí que seamos colaboradores en la tarea que Dios, en el cumplimiento de los planes que Dios tiene para nosotros, puesto que la palabra de Dios nos dice que somos colaboradores de Él en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Dios no trabaja solo, no se trata de que Dios lo haga todo. Usted y yo necesitamos recibir la dirección del Espíritu Santo y de la palabra para hacer lo que la palabra de Dios nos enseña y el Espíritu Santo nos dirige para alcanzar esa plenitud de vida. Eso es estar sujeto a Cristo, es obedecerle, honrarle, respetarle, reverenciarle y hacerlo todo con amor a Él. Ya, de hecho, la palabra de Dios nos dice que el primer y más grande mandamiento de la palabra nos lo dice en Mateo 22 del 36 al 40. Es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y si amamos a Dios con todo, entonces vamos a obedecer sus mandamientos, como dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo número 15. En Efesios 5:25, ya vimos Efesios 5:22, ¿verdad? Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, y estar sujeto al Señor es que Él sea nuestra cabeza, que Él nos dirija, y Él nos dirige a través de su palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo. Luego, en Efesios 5:23, también nos dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nos está hablando de por qué nosotros nos sujetamos a Él, porque Él es la cabeza, porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, porque Él sabe qué es lo que es conveniente para nosotros para que vivamos vida abundante, vida plena, vida próspera, para que se cumplan esos planes que Él tiene para cada uno de nosotros. En Efesios 5:25 también la palabra de Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Notemos lo que dice la palabra. Cristo nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros, pero de la misma manera que Él ama a su iglesia, si nosotros queremos ser la novia, necesitamos estar apasionados por Él. Nadie va a contraer una boda con otra persona que no la ame, que no camine en intimidad, que no la conozca, que solo la conozca superficialmente. Entonces nadie se va a casar con una persona que no esté apasionada
por ella. Y si estamos apasionados por el Señor, vamos a estar también apasionados por la novia, vamos a estar apasionados por la iglesia, por la novia potencial del amado. ¿Y eso qué significa? Mire, Cristo ama a la iglesia y se santificó a sí mismo por ella. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, necesitamos entregarnos a ella, entregarnos para servirla, para fortalecerla, para afirmarla, para dar, para congregarnos, y todo ello sistemáticamente. Y respetarla también implica no criticarla, no socavarla, no confundirla, no crear divisiones, contiendas por cuestiones secundarias, sino que realmente que nos unamos en amor en aquello que tenemos en común. Lo que tenemos en común es un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Señor, un mismo Espíritu Santo. Eso debería ser más que suficiente para que estuviéramos unidos y no estarnos combatiendo los unos a los otros. De hecho, la palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 11, más o menos alrededor del versículo 17 en adelante, entre el 17 y el 23, que es preciso que entre nosotros hayan disensiones para saber quiénes son aprobados. Es decir, los que provocan disensión, división, juicio, murmuración, crítica, socavan la unidad, etcétera. Ellos no son aprobados delante del Señor. Y recordemos lo que dice la palabra también en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que procuremos presentarnos a Dios, delante de Dios, como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. ¿Y qué es usar la palabra de verdad? La palabra de verdad es usar la palabra como espejo para cada uno de nosotros, para juzgarnos a nosotros mismos, para evaluarnos a nosotros mismos, para considerarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. La palabra de Dios no es para usarla como machete contra alguien más, para levantarla y herir a otra persona. Más bien, la palabra de Dios nos llama a restaurar. Si vemos que alguien está caído, si alguien está mal, en lugar de juzgarlo, criticarlo, condenarlo, somos llamados a restaurarlo en espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también vayamos a necesitar de lo mismo. Entonces, amar a Cristo, amar a su iglesia, anhelar ser la novia de Cristo, es también amar a la iglesia, y amar a la iglesia es respetarla, porque es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cada uno de nosotros por separado no es la plenitud de Cristo, pero todos juntos, cuando sumamos todos los dones, todas las transformaciones, todos los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas y los juntamos en uno como iglesia, entonces vamos a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, respetarla, no criticarla, no socavarla, no confundirla, entregarnos a ella, servirla, fortalecerla, afirmarla, dar, congregarnos, etcétera, y todo ello sistemáticamente, no eventualmente. Una relación entre un novio y una novia no es una relación eventual, es una relación de todos los días, es una relación constante, es una relación diaria. Todo el tiempo, de tener nuestros pensamientos en el Señor, y si tenemos nuestros pensamientos en el Señor, vamos a tener también nuestros pensamientos en su cuerpo que es la iglesia. Luego, en el versículo 26 dice la palabra que Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Eso qué significa? Cristo nos santifica a cada uno de nosotros, y eso implica dos cosas. La primera es que somos apartados del mundo, y la segunda, somos atraídos hacia Él. La santificación es precisamente ese separarnos del mundo, separarnos de los deseos del mundo, de los pensamientos del mundo, de la mente del mundo,
para acercarnos a los pensamientos de Dios, a la mente de Dios, a los planes de Dios. La palabra es una cuestión gradual y no es algo que nosotros lo hacemos por nosotros mismos. Volvemos al punto de que es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros y lo hace a través de la palabra de Dios, que es el agua que nos limpia, y a través de la obra de la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, nos transforma, es nuestro ayudador para la transformación de nuestro corazón al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Esto es un proceso, y es un proceso que va que va realizándose todos los días pero necesitamos meternos verdaderamente en la palabra y meternos en la comunión y en la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos estar apartados del mundo en todo sentido, como ya mencioné, en formas de pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, planes, agendas, decisiones y acciones, para que las personas eso es despojarnos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, como dice Efesios capítulo 4 versículo 22, y renovarnos. La segunda parte es acercarnos a Dios. ¿Cómo? Renovándonos en el espíritu de nuestra mente, no solamente en nuestros pensamientos, sino en el espíritu que dirige nuestra mente, y eso es es pegarnos a la comunión con el Espíritu Santo, y entonces vamos a ser revestidos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, vamos a todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, planes, agendas, motivaciones, decisiones y acciones se van a ir amoldando gradualmente a la palabra de Dios y a lo que nos dirija el Espíritu Santo. Y esto para que las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Jesús nos da un privilegio enorme. Jesús es la luz del mundo. Lo dice la palabra en el Evangelio de Juan. Pero también en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos necesitamos ser el reflejo de Él, un reflejo que se vaya dando gradualmente, que vaya siendo manifiesto gradualmente, porque nuestra transformación también es gradual. No depende del tiempo que estemos en Cristo, depende del enfoque que tengamos en cuanto a buscar la palabra y a buscar la comunión con el Espíritu Santo. Es imposible que si buscamos la comunión con el Espíritu Santo y mantenemos la comunión con el Espíritu Santo, sigamos viviendo en las cosas del mundo. Puede ser que en algún momento conozcamos mucho de la palabra, pero si no estamos en comunión con el Espíritu Santo, no vamos a obedecer esa palabra. Por un lado, no vamos a ser guiados por esa palabra, no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, no vamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Entonces es una cuestión de estar enfocados no solo en el conocimiento de la palabra, sino también en la comunión con el Espíritu Santo, que es el que convierte la palabra en vida. Recordemos lo que dice también la palabra de que la sola palabra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Necesitamos esa combinación entre el Espíritu y la palabra. Y como testimonio, hace algunos años yo no había entendido ese proceso y conocía mucho de la palabra de Dios, pero me costaba aplicar la palabra de Dios en mi vida porque no tenía esa comunión con el Espíritu Santo. El Señor me llevó a un proceso en el que finalmente entendí la importancia y la necesidad no solo de conocer la palabra, sino de ser guiado por el Espíritu Santo, que es el que me va a ayudar a aplicar la palabra en todas las circunstancias de mi vida. Así que entendí esa combinación y entonces comencé a experimentar una aceleración en el proceso de transformación de mi vida, y de una manera
verdaderamente impresionante. Por eso es que insisto muchísimo, no solo en el conocimiento de la palabra, sino también en esa comunión permanente con el Espíritu Santo, en ser guiados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos es dado para guiarnos cuando estamos en problemas, cuando estamos en circunstancias o situaciones difíciles. El Espíritu Santo nos es dado para que nos ayude en todas las cosas, para que nos guíe en todas las cosas, para que nos guíe a la verdad en todas las cosas, a la palabra en todas las cosas, para empoderarnos, para poner por obra la palabra. Es decir, necesitamos esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo, y eso es realmente una característica de la novia. La novia tiene intimidad, tiene comunión con aquel de quien está enamorado. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nuestros corazones, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Ahora, Él ya nos anhela. La pregunta es, ¿nosotros le anhelamos a Él? El Espíritu Santo está a nuestra disposición, está dispuesto en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Él vive en nosotros. Ahora, nosotros estamos dispuestos a escucharle, a caminar de la mano con el Espíritu Santo. Eso es la pregunta que realmente, y es la respuesta que realmente hace la diferencia entre que usted y yo seamos solamente creyentes o seamos realmente parte de esa novia que Él está preparando y que Él está santificando. Entonces, como novia enamorada, necesitamos acercarnos cada día más a Dios, no como tradición, no como religión, no como costumbre, no como ritos, no como actividades, sino un acercamiento de corazón, un acercamiento con el anhelo de conocerle más, de tener más intimidad con Él, más comunión con Él. Mire, a mí me impresiona eso de que dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 5, que Él nos anhela celosamente. Si Él nos anhela celosamente, ese ya es un privilegio tremendo para cada uno de nosotros. Él nos anhela. Imagínese un Dios perfecto, santo, justo, verdadero, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, anhelando a alguien imperfecto como cada uno de nosotros. Eso es impresionante. Y Él lo único que está requiriendo es reciprocidad, que así como Él nos anhela, nosotros le anhelemos a Él. Que así como Él anhela la comunión con nosotros, nosotros la anhelemos con Él. Hay un pasaje que es impresionante en el libro de Cantares también, que tiene relación con Santiago 4:5. En Cantares 2:14, la palabra de Dios, Dios le está diciendo, el novio le está diciendo a la novia, Dios le está diciendo a la iglesia, porque tú eres hermosa y tu aspecto es hermoso. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Es el decir de un enamorado hacia su enamorada. Es el decir de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios está enamorado de nosotros. En la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo. Cristo dio su vida para que usted y yo pudiéramos tener esa intimidad, esa comunión con Él. Y Dios nos dio su Espíritu Santo precisamente para facilitar esa comunión. Ahora, el tema es, ¿realmente nosotros estamos interesados en la comunión con Él o estamos más interesados en resolver los asuntos de la cotidianidad, del mundo, nuestra autocomplacencia, nuestra autoexaltación, nuestra autogratificación, satisfacer nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, satisfacer al ego, a la carne, al yo, o estamos anhelando en todas las cosas tener comunión con el Señor? En todos los aspectos de nuestra vida, usted y yo podemos tener intimidad con el Señor. Si no, la palabra de Dios no nos diría en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar. Si la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, no está diciendo que pidamos sin cesar. La oración, como he mencionado en otros estudios, es mucho más allá de simplemente pedir. La oración es tener comunión con aquel
que nos ama, es tener intimidad con aquel que nos ama, es un diálogo y a veces es un silencio, es un estar en su presencia en silencio, permitiendo que Él nos ministre a nuestro corazón directamente, sin pasar por nuestra mente, nuestros pensamientos, sino directamente a nuestro corazón. Eso es la oración y eso lo podemos hacer en todo tiempo, en cualquier instante. Por ejemplo, podemos estar trabajando en por decir algo, haciendo un proyecto. Pero podemos tener comunión con el Señor en ese momento pidiéndole la dirección para ese proyecto, para esos planes, para que Él nos dé las instrucciones y las direcciones específicas para ese plan, para ese proyecto, para ese plan. Y lo mismo si estamos resolviendo un problema, el Señor quiere ayudarnos a resolver ese problema, es el ayudador para nosotros. Romanos 8:26. Y el ayudador quiere decir que en él podemos encontrar las soluciones que necesitamos para todos esos problemas. Recordemos que el Espíritu Santo, y esto es un punto bien importante, el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de entendimiento, de ciencia, de inteligencia y de temor de Jehová. Y si es espíritu de ciencia, de inteligencia, de entendimiento, de conocimiento, etcétera, Él tiene las respuestas, Él conoce las respuestas para todo lo que nosotros podemos enfrentar. Así que la idea detrás de que la iglesia es la novia de Cristo, de que la iglesia va a ser la esposa, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de que Él es la cabeza, nosotros somos los miembros del cuerpo, es precisamente tener esa intimidad, mantener esa intimidad con Él en todo tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo 26 también dice, habiéndonos purificado que en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y eso qué significa? Ser purificados por la palabra es caminar en obediencia a la palabra. El Salmo 119, 105 nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. La palabra nos da dirección. Y el Espíritu Santo, Romanos 8:14, dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra nos da la dirección, el Espíritu Santo nos guía para aplicar esa dirección y además nos da el poder para llevarla a cabo, nos empodera para llevarla a cabo. ¿Y cómo podemos sacar el máximo provecho de la palabra de Dios para que nos limpie, para que nos purifique? Pues meditándola, estudiándola, profundizándola, repitiéndola, memorizándola, hablando de ella, atesorándola en nuestro corazón, poniéndola por obra. Es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, y en Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, en Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, en fin, pero el centro de todo está en tener en la palabra de Dios nuestra delicia y en meditar, pensar, tenerla presente de día y de noche. Entonces todo lo que hagamos va a salirnos bien y vamos a ser limpiados, purificados por la palabra. Cuando Jesús estaba lavándoles los pies a sus apóstoles, Pedro se negó y entonces Jesús le dijo, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, lávame todo entero, y Jesús le dice, no es necesario porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia, pero nos limpia cuando le ponemos atención. Porque recordemos también la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay 4 terrenos, de los cuales solo uno es un terreno efectivo para la palabra. En los otros terrenos uno no la recibe, el otro la recibe, pero prontito con las pruebas la hace a un lado, y otro la recibe, la guarda, pero tantito aparecen los afanes de este mundo, el afán de las riquezas, de la autogratificación, autoexaltación, autocomplacencia, etcétera, y la abandona. Solo el que oye, entiende, guarda y practica la palabra es el que va a tener fruto de ella. Entonces necesitamos
poner atención, mis hermanos. Yo conozco mucha gente que lee la palabra, pero la lee como que si fuera una tarea y no la medita, no la piensa, no la interioriza, lo hace como una tarea. Y como una tarea que tiene que cumplir, pero no como una tarea de beneficio personal. Entonces es muy poco lo que aprovecha de la palabra. Necesitamos ser intencionales, ser enfocados. No, los creyentes necesitamos estar enfocados en vivir la vida de Dios. Los creyentes necesitamos estar enfocados en hacer la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a eso precisamente se refiere el versículo siguiente a Efesios 5:26. Dice, a fin de presentársela, vamos a ver, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Caminar en la palabra de Dios, como resultado de caminar en la palabra de Dios, vamos a caminar en la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, el carácter de Cristo formado en nosotros por el Espíritu, el fruto, la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y el servicio a Dios. Es algo automático. Mire, en la vida del creyente, usted y yo necesitamos esforzarnos, pero necesitamos esforzarnos en dos áreas específicas. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás que nos manda la palabra de Dios va a venir por añadidura. La primera cosa en la que necesitamos enfocarnos es en la intencionalidad de vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. No solamente se trata de ser salvos, no solamente se trata de ir a la iglesia, se trata de vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y eso implica una intencionalidad, número uno. Y la segunda cosa que necesitamos es tomarnos de la palabra de Dios y de el Espíritu Santo para que nos dirija y nos empodere a cumplir la palabra de Dios, y Dios va a hacer el resto. La palabra de Dios dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán dadas por añadidura. Si nosotros buscamos la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, van a venir todas las cosas por añadidura. Vamos a orar, vamos a alabar, vamos a tener un corazón agradecido, vamos a estar siempre gozosos, el fruto del Espíritu se va a manifestar en nosotros, nuestro carácter va a ser transformado, pero necesitamos estar enfocados en vivir a cada instante la vida que Dios quiere que vivamos y a mantener la comunión con la palabra y con el Espíritu Santo. Esas tres cosas son el fundamento de la vida cristiana, de ir adelante en la vida del creyente. Y no es por mi esfuerzo, es por el poder del Espíritu Santo, es por la ayuda del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Finalmente, la iglesia que el Señor está buscando es una iglesia que Él realmente sea el todo de ella. Que sea su cabeza, que Él sea su cabeza, que esté sometida a Él, que sea una iglesia dependiente de Él para todo. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una iglesia que lo anhele, una iglesia que lo busque, una iglesia que verdaderamente esté enamorada, apasionada por Él. Recordemos algo importante en esto. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, cuando Jesús le escribe la carta a la iglesia de Éfeso, le dice, has dejado tu primer amor. Eso es una
una clave importantísima. La clave de vivir la vida cristiana es amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, amarlo plena y absolutamente. Es eso lo que necesitamos cuidar, no perder nunca el amor al Señor. El amor es el que nos lleva a vivir esa vida plena. El amor es el que nos lleva a ser esa novia que Él está preparando, a tener esa intimidad, esa comunión con Él, a vivir en sus pensamientos, en su palabra, en la dirección y en el poder del Espíritu Santo. Él es ese amor, esa pasión, esa intimidad, esa comunión. De hecho, el Señor en Oseas capítulo 2, versículo 14, dice algo impresionante que nos habla de la importancia de mantener, no solo lo que dice Apocalipsis 2 en cuanto a no perder el primer amor, sino en cuanto a mantener ese fuego, esa llama del amor hacia el Señor. En Oseas 2:14 dice: yo te llevaré al desierto y ahí te enamoraré, ahí te seduciré, porque Él quiere que de la manera como como Él nos ama a nosotros le amemos a Él, le amemos con todo nuestro ser. Quizá no lo vamos a lograr, pero nuestra meta debería ser alcanzar el mayor grado de enamoramiento, de apasionamiento, de intimidad con el Señor. Y mire, mientras más conocemos al Señor, más nos vamos a enamorar de Él. Y el instrumento para conocer el amor, para conocer a Dios y cuán grande es Él, es la palabra y es la dirección del Espíritu Santo. La palabra nos enseña en 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 12, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, es la que Dios tiene preparada para los que le aman, y nosotros las sabremos, las entenderemos, las viviremos por el Espíritu Santo que nos las va a revelar. Y también la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué es clamar? Clamar es anhelar su presencia. Clamar es anhelarlo a Él, como dice el salmista, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él anhelaba, también en el Salmo 63 nos habla de que él anhelaba estar en la presencia del Señor. Así que igual se requiere de nosotros. Queremos ser la novia, entonces necesitamos ser una novia apasionada, íntima, enamorada verdaderamente de Él. Que Él sea nuestra pasión, que así como un novio o una novia verdaderamente enamorados viven el uno para el otro, así que nosotros vivamos para Él. En el libro de Cantares, la meta de la novia, que es el tipo de la iglesia, está en Cantares capítulo 7, versículo 10, y la novia dice: yo soy de mi amado, y en mí Él tiene su contentamiento. Y es similar a lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Esa es la meta de la iglesia, que va a ser la novia de Cristo. Recordemos, no toda la iglesia va a ser la novia de Cristo, pero una característica de la novia de Cristo es anhelarlo por sobre todas las cosas a Él, estar enamorado, apasionado por Él. Esa es la característica fundamental. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con esta enseñanza el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza sea de bendición para su vida, quede grabada en su corazón como un sello y que en consecuencia podamos vivir en ese anhelo de ser la novia de Cristo, de ser esa iglesia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga que Él está preparando para las bodas del Cordero.
Así que bendiciones para cada uno, que tengan una linda noche, que el Señor reponga sus fuerzas este día, que mañana todo les salga bien. Y les recuerdo que por la mañana, tipo 8 de la mañana, subimos una cápsula que le llamamos Perlas de la Palabra, que es un pequeño estudio para que usted pueda meditar en él desde temprano en la mañana y eso enfoque su día. Por un lado, y por el otro lado le esperamos a nuestro estudio del día jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a cada uno, muchas gracias por conectarse nuevamente y un abrazo.